Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Merecido. Hoy estamos con Paulina Garnica. Ella es médico cirujano y tiene maestría en nutrición clínica. Se especializa en medicina funcional, salud metabólica y hormonal. Bienvenida, Pau. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias, igual feliz de estar aquí, muy emocionada con nuestro tema de hoy y pues muchas gracias por invitarme. Feliz. El tema de hoy es la tiroides y como le decía Pau, es un tema que yo en lo personal no conozco mucho y por eso quería tocar ese tema porque siento que es muy sonado, luego hay de repente gente que la diagnostican con alguna enfermedad o algo alrededor de la tiroides y pues no saben por dónde empezar, no saben ni siquiera qué es. Entonces me encantaría empezar por qué es la tiroides, por qué es importante, cómo funciona, toda la parte básica. Muy general, porque es un tema muy extenso, pero para ponerlo fácil, la tiroides es una glándula. Todas las Ok. glándulas en el cuerpo se encargan de liberar hormonas y las hormonas son mensajeros que van de un sitio en el cuerpo a otro para dar información. Entonces, Ok. esta glándula es una de las principales en el cuerpo y se localiza a nivel del cuello, tiene una forma de mariposa. Entonces, ya por ahí si han visto o han escuchado algo de esto, es súper fácil, ¿no? De que la podamos identificar así, tiene una forma de mariposa. Estas hormonas lo que hacen entonces es llevar información. Ahora, existen muchísimas hormonas en el cuerpo, pero las principales, una de ellas son las hormonas tiroideas. Entonces, esta glándula que se va a encargar de liberar estas hormonas puede estar funcionando bien y somos muy felices y el cuerpo está al 100%, o puede ser que empiece a tener algunos desequilibrios, empieza a deteriorarse por diferentes situaciones y eso nos va a empezar a ocasionar problemas, claro que nos va a dar síntomas, el cuerpo nos va avisando, entonces eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? O sea, más allá de la parte técnica de qué es y queremos saber cómo me puedo dar cuenta si está Sí, funcionando bien o exacto. si tengo que poner atención, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál es como tal la función de la hormona que produce la tiroides? Ok, bueno, principalmente, o sea, igual para ponerlo fácil, del cerebro sale una comunicación con todas estas glándulas en el cuerpo que decíamos. Entonces el cerebro va y le da información a la tiroides, el cerebro va y le da información a los ovarios, por ejemplo, le da información a las suprarrenales, donde se libera el cortisol, que ahora escuchamos mucho hablar de él. Entonces, hay primero unas hormonas a nivel cerebral. La de Ok. la comunicación directa con la tiroides se llama TSH. Y luego, allá a nivel de la tiroides, hay otras dos súper importantes, que una se llama T4 y la otra se llama T3. Lo que hacen estas hormonas en conjunto es que se comunican de aquí a acá y luego de aquí, de la tiroides, a todos lados en el cuerpo. Lo que hace la tiroides, y por eso es tan importante, es que regula prácticamente todo. Es una de las hormonas que puede tener una influencia directa sobre, por ejemplo, el estado de ánimo, Ok. sobre el estado de la energía, cómo el cuerpo utiliza esta energía. Entonces, por ahí empezamos a ver estos síntomas, es que estoy ahora fatigado todo el tiempo o es que no sé por qué estoy acumulando grasa cuando estoy haciendo lo mismo de antes, mi mismo ejercicio o mi misma alimentación, porque el uso de la energía en el cuerpo pues está disminuida, ¿no? Y vas a estar cansadísimo. Tiene que ver con los anexos, que son pelo, piel y uñas. Ok. Entonces se me está cayendo el pelo, tengo resequedad en la piel, las uñas súper frágiles, tiene que ver a nivel digestivo. Entonces casi siempre podemos estar cursando con, es que me inflamo con todo, es que tengo estreñimiento o episodios combinados, estreñimiento, diarrea. Tiene que ver también con el tema de las hormonas del ovario, tiene mucho que ver con la fertilidad. Entonces, problemas con fertilidad luego están muy asociados a problemas tiroideos también. Tiene que ver con la manera en la que nosotros mantenemos el calor en nuestro cuerpo, o sea, con esta regulación de la temperatura corporal. Tiene que ver con el sistema nervioso, el que tú puedas enfocarte, retener información, que no tengas ansiedad, que no tengas depresión, que duermas bien. Entonces, la tiroides regula todo en el cuerpo, absolutamente. Yo les digo a mis pacientes que es como una directora de la orquesta, ¿no? De todas las otras hormonas. Entonces, regula demasiadas cosas. Y por eso, cuando tenemos una desregulación con la tiroides, es que me estoy sintiendo fatal de todo.
tengo Sí, baja total. energía, pero me duelen las articulaciones, pero se me cae el pelo, pero ¿qué tiene que ver con que mi digestión está muy mal? Pero es que se me está olvidando todo y no me puedo concentrar. Entonces, es importante saber que por eso es como muy aparatoso cómo se van desarrollando estos trastornos tiroideos, ¿no? Y por eso están tan sintomáticos, porque la tiroides regula todo en el cuerpo. Entonces, eso es lo que hacen principalmente las hormonas tiroideas. Wow, estoy impresionada. Literal tiene que ver con todo. Sí, Y, por ejemplo, ¿por qué se podría desregular la tiroides? O sea, ¿qué son estos disruptores que hacen que se desregule? O no sé cómo decirlo. claro. Pues mira, para saber un poco el contexto, la tiroides, o sea, siempre puede estar trabajando, claro que de manera óptima, puede estar trabajando de manera rápida, que eso se llama hipertiroidismo, Ok. puede estar trabajando de manera lenta, que eso se llama hipotiroidismo, o puede existir un componente autoinmune que se puede llamar Hashimoto o se puede llamar Graves. Ahorita podemos ir un poco más a detalle con esto, porque es importante entender las diferencias. Lo que puede hacer que esa tiroides se desregule, sabiendo que hay diferentes escenarios que pueden ocurrir. O sea, puede no estar funcionando de manera óptima, pero puede ser lento, rápido o con la versión autoinmune. Entonces, Ok. para decir algo ahí se rompió en la comunicación, algo ahí pasó. En medicina decimos que muchos trastornos son multifactoriales, o sea, hay muchísimos factores involucrados. Aquí con los problemas tiroideos, uno de los principales factores involucrados, primero, es ser mujer. A las mujeres les afecta mucho más un problema tiroideo. Se cree que más o menos se estima que de 10 personas en el mundo, 9 personas van a ser nueve mujeres van a ser las que están afectadas en problemas Wow. tiroideos, comparado con un hombre, ¿no? Que va a tener un trastorno tiroideo. Entonces, ver este tipo de trastornos no es tan común en hombres, casi todas son mujeres. Entonces, ahí hay un factor número uno, ¿no? Nos afecta más a las mujeres. El factor número dos es la edad. Y es que la tiroides, al ser una glándula que va a liberar estas hormonas, también conforme el cuerpo va envejeciendo, pues también esta función hormonal va cayendo. Y aquí se junta con una etapa de la vida que hay muchos cambios hormonales. La transición de esta vida, ¿no? De la vida fértil a la vida en la menopausia y en la posmenopausia, la mujer empieza a haber una caída de todas las hormonas y siempre todas las hormonas van a ir juntas, todas van a trabajar en conjunto. O sea, no hay manera en que una hormona esté moviéndose o esté desregulada y que otra hormona no tenga un impacto, porque decíamos que todas vienen de este sitio, ¿no? En el cerebro, Sí. donde se van a ir comunicando con todos los órganos y todos los sistemas. Entonces, cuando empieza a haber estos cambios hormonales en las mujeres en esta etapa de transición, ese podría ser otro factor. Es donde más hacemos diagnósticos, más o menos como en esta etapa de la vida, hacia los 40. Entonces, edad sería otro factor de riesgo. Yo les explico también a mis pacientes que esta tiroides es como un costal de box que recibe los impactos de todo lo que pasa en tu cuerpo, desde lo que está pasando adentro y lo que está pasando en el exterior. O sea, si tú estresas a tu cuerpo porque no duermes bien, si no estás comiendo a tus horas o estás haciendo dietas muy restrictivas, si tienes este estrés emocional, si consumes alcohol, si tienes una alimentación alta en harinas, alta en azúcares, o si de repente pues fumas o tienes consumo de algún otro tipo de sustancias. O sea, es como un poco irle sumando a todo esto que puede ir impactando de manera directa en la función tiroidea, desde lo que comemos, lo que entra al cuerpo, lo ambiental y también aquí hay un factor bien importante que se llaman disruptores endocrinos. Ok. Son sustancias que los encontramos en todos lados y que de alguna manera interfieren con esta comunicación con las hormonas. Los disruptores endocrinos están desde en los plásticos, o sea, en las botellas de plástico, en los toppers en los que guardamos comida, o utensilios de cocina, por ejemplo, el teflón de los sartenes, o de repente estos materiales de cocina que tienen también como pues algunos tipos de plástico, silicón, están también en los metales pesados, en las latas, están en algunos productos de limpieza, en algunos productos de cuidado personal,
todo lo que va a la piel, por ejemplo, la crema, todo lo que huele, estos como también como que ayuda al ambiente, ¿no? A que Sí, los huela rico. olorcitos de la casa, etcétera. Exactamente, todo lo que tiene olor tiene un componente muy importante hacia estos disruptores endocrinos y hay muchísimas sustancias, pero si nos ponemos a pensar de que tú te despiertes, ¿cuántas sustancias pasan por ti, no? Sí, es Desde una con lo locura. que te limpias o lo que te pones, si es una tela sintética, ¿no? O sea, entonces, si le vas sumando todo eso, no es para alarmarnos, pero sí es un poco para hacernos conscientes de que es una exposición constante. Porque luego los pacientes dicen, pero es que ¿por qué me pasó? Pero es que si yo que hago todo tan bien, si yo como perfecto y además hago ejercicio. Sí, pero existen otros factores, ¿no? Que a veces no están en nuestro control. Puede ser la parte hereditaria, que tengas a alguien en tu familia que tiene problemas tiroideos, o esto que estamos diciendo, la edad, cómo el cuerpo también va cambiando a nivel de las hormonas a lo largo de la vida y otras sustancias también que pues están en contacto contigo todos los días. Por Entonces, eso, ajá, perdón que te interrumpa, solo nada más tengo una pregunta rápida. Alguna vez había escuchado que no hay que ponerse como el perfume directamente en el ujú, cuerpo, o sea que hay que ponérselo en la ropa, que porque si no la tiroides, no sé qué. ¿Es verdad? correcto. Sí, porque además, o sea, fíjate, te pones el perfume aquí, directo al cuello, ¿no? Es donde más lo ponemos. Entonces, sí, todo lo que la piel absorbe se va a ir a todo el torrente sanguíneo. Y son cosas, obviamente, que no estamos viendo, pero que tienen un impacto. Claro. Y sí, pues ponte el perfume en la ropa, ¿no? O tal vez para ocasiones especiales, pero que no vaya directo a la piel. Tratar también de hacer cambios, pues que todos los días podrías tal vez el mismo sartén en el que vas a cocinar, pero que sea de otro material y que no vaya a afectar a tus hormonas. Claro que hay cosas contra las que no podemos ir, por ejemplo, esto que decíamos, ser mujeres, la edad o quizá historia familiar de algunos trastornos tiroideos, pero sí lo que dependa de nosotros, tratar de que no se nos vaya sumando mucho esta carga porque, pues sí, la tiroides es la principal glándula que lo va a resentir. Entonces, así es como se pueden ir, pues, sucediendo todos estos trastornos. Hay veces que no sabemos por qué, porque literal no hacían nada de esto, tenían una vida súper cuidada y se detonan. Entonces, pues bueno, son Sí, cosas nunca que se sabe. le des, exacto, tratar de evitarlo, ¿no? Pero me gustó esto que dijiste, o sea, la analogía que hiciste de que era como una bolsa de estas de box, que, o Mm. sea, todos son golpes y nosotros hay que ser conscientes de cuántos golpes le damos para que no se acumule, al final se acabe rompiendo. Claro, exactamente. Sí, o sea, es ir evitando que se sume una carga tóxica que tenga un impacto, pues que ya sea irreversible, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que hay que un poco estar conscientes y prevenir. En el mundo en el que vivimos es imposible que evitemos todo esto, pero sí un grado diferente de conciencia segurísimo nos puede evitar que esto se desarrolle. Y todo esto que nos estabas explicando, se puede detonar estas enfermedades de tiroides en cualquier época de la edad, porque es, o sea, como que, no sé, siento que mucha gente dice como, ay, a ver, yo ya tuve hijos, yo ya, o sea, ya no entiendo por qué mis hormonas tienen que estar bien. O Claro. sea, todo esto es porque, o sea, eventualmente no solo es para las, o sea, para embarazarte, sino que también es para, como tú decías, estar contento, tener la salud intestinal y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente, sí, o sea, porque pues también decíamos, ¿no? Afecta también a hombres. En mujeres, pues claro, es importante en la etapa fértil que si estás buscando un embarazo, revises cómo está tu tiroides o si ya te revisaron de todo y no saben por qué no estás logrando un embarazo, si ven que todo está bien, pues que si no te han revisado la tiroides sería súper importante hacerlo, pero sí, va más allá del tema de la fertilidad, ¿no? Porque la tiroides es una gran simuladora, o sea, pueden estar así los pacientes años sintiéndose mal con todos los síntomas que dijimos ahorita y que de alguna manera se acostumbran a vivir así Claro. y de repente, pues es que nunca se fueron a revisar porque es más, terminaron antes en el psiquiatra que buscándoles algún trastorno tiroideo porque es que siempre es apático, es que siempre está cansado, es que no quiere hacer nada
¿no? Entonces, muchas ocasiones se llega a confundir, sobre todo trastornos, sí, como algunas deficiencias de nutrientes, por ejemplo, o también pues trastornos psiquiátricos. Incluso a mí una vez me pasó con un paciente que lo estaban diagnosticando con demencia, pero nadie nunca le hizo un perfil tiroideo. Entonces el paciente pues estaba apático, no retenía información, ya era una persona arriba de los 60, era hombre. Entonces como que, no, pues ellos dijeron seguro, es una demencia. Y pues ya cuando solicitamos un perfil tiroideo, nadie nunca le había revisado la tiroides y tenía Claro, un hipotiroidismo muy grave, o sea, con una TSH muy alta. Entonces no era algo sutil, era algo que estaba impactando de manera muy considerable. Entonces al final, pues no era una demencia, ¿no? Y eso es importante, saber que no nada más es la parte de los trastornos, claro que existe la depresión, la ansiedad, por supuesto, pero también que tenemos que buscar si no hay algo más de fondo, en este caso algo hormonal, ¿no? Que podría ser el caso. Y en cuanto a esto que te platicaba, ¿no? Los tipos de ajá, cómo puede afectarse esta tiroides. Ok, súper. Entonces, el cómo puede afectarse esta tiroides, decíamos que puede trabajar rápido, que es el hipertiroidismo, o puede trabajar lento, que es el hipotiroidismo, o existe la versión de la autoinmunidad. En cuanto a el cómo se regula esta tiroides rápido o lento, tiene un poco más que ver con lo que decíamos al inicio, la tiroides por sí misma o el eje con el cerebro y la comunicación ok, cerebro y tiroides. Y la otra entidad, que son las enfermedades autoinmunes, tiene un poco más que ver con un componente que decíamos del exterior y que va a ir a afectar a la tiroides. Las enfermedades autoinmunes son este autoataque que hace el cuerpo. Entonces, dependiendo del órgano o del sistema en el que va a ir a atacar, es como va a recibir su nombre. Entonces, si ataca las articulaciones, pues es una artritis. Si ataca a la piel, se puede llamar vitiligo, se puede llamar psoriasis. Si ataca a las raíces de los nervios, se puede llamar esclerosis múltiple. Si ataca a la tiroides, se puede llamar Hashimoto. Entonces, ok. esta entidad donde existe el componente del sistema inmune que está afectando, ahí hay que hacer un tratamiento un poquito diferente, porque no es nada más con la parte farmacológica. En el hipertiroidismo o en el hipotiroidismo, casi siempre son medicamentos los que utilizamos para subir o para bajar la función, o sea, o para acelerarla o para inhibirla. Y en las enfermedades autoinmunes no, existe otro componente que tenemos que revisar, que es todo lo que decíamos, mantener a tu cuerpo tranquilo, o sea, comer a tus horas, Ok. dormir bien, mantener el estrés emocional en control, tratar de que todo lo ambiental, igual que decíamos de los disruptores endocrinos, esté como muy vigilado, todo como un poquito más integral, ¿no? Existe ahí la parte también de la suplementación, que los suplementos nos ayudan mucho para esta conversión de hormonas y para que esté funcionando correctamente esta tiroides, pero cuando hablamos del componente autoinmune, tiene mucho que ver también con la permeabilidad del intestino. El intestino Ya. es como un filtro entre lo que yo voy a comer y lo que va a llegar a la sangre. Entonces el intestino debe filtrar, es una barrera física, pero si ese intestino por diferentes cosas está roto, entonces lo que empieza a pasar es que pues va a haber un paso de lo que yo comí a la sangre y puede haber toxinas y puede haber microorganismos y puede haber pedazos de comida y todo eso hace que el sistema inmunológico, que es el que está pues creado para mantenerte con vida, empieza a despertar. Empieza a decir, no sé por qué esto está aquí, pero tengo que ir a atacarlo. El Va a atacar, punto sí. aquí es que eso es algo bueno, o sea, el cuerpo está haciendo su función, pero de repente cuando está en un estado con tanta inflamación a nivel de la célula, con un intestino tan roto y con un ambiente tan estresante a nivel, ¿no?, del cuerpo y del metabolismo, lo que empieza a pasar es que el cuerpo solamente, este sistema inmunológico, pues empieza a estar como hiperactivo, como Claro. sobreestimulado, un poco como a la defensiva. Entonces ataca lo malo, pero también muchas veces se confunde y ataca lo bueno. Muy Y bueno. ahí es cuando empieza a haber esta presencia de esta autoinmunidad. Entonces, esa sería la otra entidad de los trastornos con la tiroides. Y te digo, cambia un poquito el abordaje porque sí hay otro factor importante aquí, que es el Claro. intestino,
Y si está el factor, digo que en todos obviamente vamos a insistirles estilo de vida, alimentación, suplementación, ejercicio, etcétera. Pero específicamente en la parte de la autoinmunidad, sí es aún más importante que los pacientes estén súper involucrados con su diagnóstico, porque la mayor parte del tratamiento depende de ellos. Ahí no necesariamente depende de los doctores que le movamos a sus medicinas. Aquí es realmente que ellos hagan lo que les toca, pues para que esa tiroides esté bien, ¿no? Entonces, esos son como los 3 escenarios que pueden pasar, y obviamente es mucho más complejo que esto, pero es como una Una forma muy embarradita. fácil de verlo, sí, de entender, ¿no? Qué es lo que está pasando, y desde qué abordaje lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo que si ustedes, o sea, si tienen algún paciente, algún familiar, ¿no? Que tiene alguno de estos diagnósticos o ustedes están dudando, o tienen el diagnóstico incluso, pero nunca les han dicho, oye, ¿cuál es mi tipo de hipotiroidismo, no? O es la versión autoinmune o es la versión clásica o cómo es Claro. que esto me está pasando. ¿Y cómo se diagnostican estos diferentes tipos? Mira, lo primero que siempre nos va a hacer sospechar, pues va a ser la clínica, o sea, Claro. los síntomas que mi paciente está diciendo que tiene. Todo lo que dijimos hace rato, que ya vimos que no hay nada específico, o sea, literal, tienes todos los síntomas, con todo te sientes mal, todo te está pasando. Entonces, lo primero va a ser sospechar con la clínica. Y lo segundo es hacer un perfil tiroideo. El perfil tiroideo es este estudio que se hace en sangre, en donde vemos cómo están funcionando estas hormonas, principalmente las que dijimos al inicio, la TSH, la T4 y la T3. Entonces vemos cómo funcionan. Pueden funcionar, decíamos, rápido, lento, ¿no? O haber una combinación entre esos parámetros, algunos muy altos, algunos muy bajos. Y ya entonces los doctores determinamos en qué escenario estamos. Junto con un perfil tiroideo, sí o sí tenemos que pedir anticuerpos tiroideos. Ese sería nuestro segundo Ok. estudio. También es en sangre y los anticuerpos tiroideos entonces nos van a decir si es una versión clásica o si es la versión de la autoinmunidad que hablábamos hace un momento, el Hashimoto o el Graves. Entonces ese sería mi estudio número 2 en sangre. Y podemos pedir algunas otras cosas en sangre que tienen mucho que ver con la función tiroidea, como es la vitamina D y el hierro, porque son dos micronutrientes, una vitamina y un mineral, que tienen demasiado que ver en toda la conversión de hormonas. Y si no están bien esas dos, puede impactar de forma directa sobre la tiroides y a Ok. veces corrigiéndolas puede mejorar mucho la función tiroidea. Entonces, eso sería otro que yo les diría, si ya lo estamos sospechando o si ya te hiciste el perfil tiroideo y los anticuerpos y salió que algo está alterado, hazte forzoso la vitamina D y la reserva de hierro que se llama ferritina. Ok. Entonces, de cajón, perfil tiroideo, anticuerpos tiroideos. Y si alguno de esos sale alterado, te haces los otros dos que estamos diciendo. Y en caso de que esté alterado este perfil tiroideo o que haya presencia de anticuerpos tiroideos, o sea, que estén positivos, porque debe de estar, el rango debe ser cero, Ok. cero o menos algo, ¿no? Para decir que no están presentes. Si están presentes, entonces hay que hacer un ultrasonido tiroideo, que ese ya es un estudio de imagen. Tanto si está alterado el estudio en sangre de los anticuerpos o del perfil tiroideo, o si sentimos que está creciendo algún bultito a nivel del cuello, tengo cambios en la voz, o como que se me dificulta tragar, por ejemplo, pacientes que sienten que algo les está molestando a nivel de la garganta, es justamente al nivel en el que está la tiroides. Y muchas ocasiones puede haber presencia de nódulos en la tiroides o puede estar inflamada, puede estar muy grande, puede estar muy chiquita, y eso puede dar alteraciones a nivel Ya. tiroideo, o sea, a nivel de las hormonas, pues del perfil. Entonces, siempre queremos ver estructuralmente cómo está. O sea, uno, cómo funciona en el perfil tiroideo. Dos, cómo están los anticuerpos en la parte de la autoinmunidad. Y tres, estructuralmente, anatómicamente, cómo está, qué hay. Entonces, siempre así es como lo tenemos que buscar. Y obviamente, digo, esto te lo tiene que indicar de preferencia tu doctor, Sí. pero si vas con el doctor y como que ya tienes dudas, le puedes llevar estos estudios y ya entonces que te hagan una
interpretación y que te digan en qué punto estás. ¿Y hay algún caso en el que se pueda revertir? Pues sí, mira, depende mucho de en qué punto está el paciente. O Ok, sea, todos los diagnósticos crónicos, o sea, que tienden a evolucionar con el tiempo, en realidad la tendencia es que no se va hacia atrás el diagnóstico, sino que va avanzando. Sin embargo, existen muchas posibilidades cuando hablamos de la tiroides, porque, como decíamos, es una glándula que es tan susceptible a otras cosas, desde el medio ambiente, la alimentación, la suplementación, que muchas veces, al menos en mi consulta ha pasado, que tengo pacientes que me llegan con un perfil tiroideo, en donde quizá puede ser que al inicio dejamos medicamento, puede ser a veces que no, y nos encargamos de optimizar todas las otras vías por las cuales la ya, tiroides puede estar bien. Y en algunos casos llegamos a lograrlo. ¿Cuál es el otro escenario? Llevas con tu diagnóstico mucho tiempo, pero otra vez optimizando otras áreas en las que no se han fijado anteriormente. Puede ser que bajemos tu medicamento hasta una dosis tan chiquita que sea lo mínimo indispensable que necesita tu cuerpo y no estarte llenando de fármacos y de cosas extra, sino hacer que tu cuerpo esté de manera, pues, trabajando, si no se puede de manera óptima, pero dando lo mejor posible, aunque en este caso, pues ya la función esté comprometida. ya. Entonces, depende mucho del caso. Cuando es la versión de la autoinmunidad, en realidad no podemos decir que se cura, pero podemos decir que se controla y que está en una remisión este diagnóstico, porque sabemos que el sistema inmunológico, digo, queremos que nos proteja de lo externo, pero que no esté autoatacándose. Y en estos casos, estos diagnósticos se pueden quedar como si estuvieran dormidos, Ya. tranquilitos, sin dar problema. Si vuelve a suceder que yo le meto este estrés al cuerpo, lo mismo, estrés físico, emocional o metabólico, se puede volver a detonar. Entonces, la idea es que esté en una etapa tranquila el cuerpo y la función hormonal para que entonces, pues, los pacientes se le estén pasando muy bien con su diagnóstico. Te digo, depende mucho del caso. A mí, por lo menos, sí me ha tocado que hay ocasiones en donde sí podemos revertir este escenario en el que llegan, pero con situaciones muy particulares. Y hay algunos otros en donde no, pero podemos llevarlos a que con su diagnóstico estén en el mejor estado de salud posible y pasándosela muy bien, que eso es lo más Claro. importante, que ellos al final del día se sientan bien, ¿no? Porque si tú les dices, pero es que estás muy bien, y ellos te dicen, sí, pero me siento fatal, bueno, pues Sí, no entonces no sirve de está muy nada. bien. Sí, exacto. Sí, entonces te diría, depende, de que se puede, sí, pero sí hay que hacer una evaluación de manera muy profunda y obviamente no es de manera rápida, o sea, es un proceso que a veces nos tardamos 8 meses, 10 meses, un año en que cumplan ciertas características para poder empezar a retirar algunos medicamentos. Uf, me parece súper complejo y, o sea, no, muy complicado todo este tema, pero súper útil. Y justo con eso me encantaría que nos dijeras para terminar, Pau, si alguien está sospechando que tiene algunos de estos síntomas que mencionaste o alguien que lo acaban de detectar con con algún tema tiroideo, ¿qué le recomendarías? Lo primero que yo les diría es, pues sí que visiten a un especialista, porque de repente, por querernos esperar a decir, bueno, creo que yo puedo hacerlo solo, creo que ya es más, ya me acostumbré a vivir así, ya siempre estoy cansado, pero saco adelante el trabajo. O sea, yo creo que lo más importante es ir a ver un especialista que te diga de una manera pronta qué es lo que está pasando y qué tienes que hacer. Porque todos estamos muy expuestos hoy en día a la información, pero esa información pues tiene, o es un arma de doble filo, ¿no? La podemos Sí, utilizar muy bien y para nuestro beneficio, pero también puede ser que caigamos de repente en hacer tantas pruebas y es una glándula tan sensible que luego, porque es que yo vi que eso era una buena opción, este suplemento, alguien me lo recomendó, entonces al final llegan con nosotros de una manera tan tardía, donde pudimos haber hecho un abordaje
hace meses, hace Claro. años, y perdemos un poco de tiempo. Entonces, yo les diría, si ya hoy escuchaste que es que yo tengo todos esos síntomas, todo lo que dijeron, yo tengo todo eso. Oye, yo soy mujer, yo estoy en esta etapa de la perimenopausia, si me estoy sintiendo diferente, ¿será que me tengo que revisar? Todos deberíamos de revisarnos la tiroides una vez al año, hombres, mujeres y cualquier edad. Tengas un diagnóstico tiroideo o no. Si lo tienes, pues con mayor razón, o si te están ajustando la dosis o si no está en control, pues te lo vas a hacer más seguido. Pero si no tienes ningún diagnóstico, es como tu chequeo anual donde te haces la química de los 27 elementos, la biometría, el examen de orina idéntico, te tienes que hacer siempre el perfil tiroideo. Entonces es un check-up básico, pero obviamente, pues ya sabes que luego hay Sí, personas que les sí, preguntan, ¿cuándo te hiciste estudios? No, pues nunca me he hecho nunca, sí. estudios. Una vez que me operaron, me hicieron unos, pero sí es algo de rutina que hay que hacer. Entonces, yo lo que les diría es no retrasar el abordaje antes de querer ponernos a corregir. Tal vez como que pensamos que si me empiezo a comer mejor, esto va a mejorar. Puede ser que sí, Sí, pero, pero puede ser que no. Y la idea es no perder tiempo. Se estima que una persona con un diagnóstico tiroideo tarda aproximadamente 5 años de que se empezó a sentir mal wow. a que llegó al doctor y el doctor le dijo, pues claro, es que este es tu problema, tienes un problema tiroideo. Entonces imagínate en 5 años, si dijimos que impacta tanto sobre tu bienestar físico, emocional y metabólico, entonces esta persona ya está. Pensemos cómo están sus huesos, pensemos cómo están sus arterias, tiene que ver con los lípidos, o sea, el colesterol, los triglicéridos, tiene que ver, pues, cómo va a estar, ¿no? Se me está cayendo el pelo, ¿no? Ya tengo muy poquito, mis uñas siempre están frágiles, estoy agotada, o cómo está también la función de sus otras hormonas, cómo está su cerebro, ¿no? Su función cognitiva, o sea, entonces, sí es importante que no retrasemos el abordaje, Claro. que si algo de esto les hace un poco de ruido, mejor revisemos, ya lleguen con su doctor si quieren con sus estudios o vayan al doctor y entonces que se lo solicite. Pero sí que no nos esperemos a hacer algo más que lo que está en nuestras manos, o sea, acudir con el Claro. especialista para que entonces pues podamos ver si es esto lo que te está pasando o algo más, porque siempre hay algo, los síntomas Sí, siempre cien te por vienen a ciento. dar información. Entonces tú nada más tienes que saber qué es lo que estás sintiendo. Tu doctor, si es un doctor pues integrativo, te va a ayudar a un poco ir pensando cuáles son las opciones y ya sobre eso pedirte estudios también. Y por ejemplo, a una persona que lo acaban de diagnosticar con algún problema tiroideo. Pues además obviamente de tomarse sus medicamentos o los suplementos que les hayan indicado, lo que yo les diría es que no dejen a un lado pilares importantes, como pues todos sabemos que la alimentación es indispensable, pero también, por ejemplo, el sueño. Es súper importante el sueño, el descanso, el manejo del estrés, porque decíamos que la tiroides es muy susceptible a todo Claro. este estrés ambiental. Y también durante la noche, estas hormonas que tienen que ver con metabolismo trabajan, sobre todo estas hormonas tiroideas, la TSH, tiene que ver también con algunas hormonas de la regulación del metabolismo, como las del apetito, grelina, leptina, tiene que ver también con las hormonas del ciclo ovárico. Y entonces, si tú no duermes bien, pues al día siguiente tienes más hambre, tienes menos saciedad, tienes más ansiedad, tu metabolismo está más lento, que todas tus hormonas están desreguladas. Entonces, eso les diría, creo que el sueño es un pilar que se les olvida mucho, independientemente de, pues sí, el ejercicio y la alimentación, que pues todos sabemos que hay que comer bien, ¿no? O Claro. sea, creo que eso está de más decirlo, pero sí, la alimentación, hay muchos mitos por ahí en cuanto a la función tiroidea y la alimentación, sobre todo que no pueden comer brócoli, que no pueden comer todas las verduras verdes, ¿no? Como las que tienen hoja y la espinaca y nada que ver. O sea, tendrías que comer cantidades industriales de algunos de estos para que te afectara y que además estuvieran crudos. Entonces, realmente no, o sea, te va a beneficiar muchísimo que pongas frutas, verduras, animales, algunos cereales de grano entero, ¿no? Comida real, que no pongas procesados, que no pongas harinas, azúcares o estos productos que llevan ahí en el súper meses, ¿no? Y que van a durar otros meses. Entonces, comida real,
ejercicio, por supuesto. Sobre todo a la tiroides no le encantan ejercicios de mucha intensidad. O sea, quizá los maratones se ven muy padres o, por ejemplo, el CrossFit. Tal vez para algunas personas sí, pero por ejemplo, ante un diagnóstico autoinmune tiroideo, es de las cosas que pueden impactar más y que pueden desregularla más cuando están en una etapa de reciente diagnóstico, donde todavía no están Wow. en un punto muy estable. Entonces son prácticas que parecen buenas y que sin duda en algunas personas puede ser que sí, pero que hay que personalizar. Y que no se tomen todo lo que se encuentren ahí en estas redes, ¿no? Que van a estar, pues, todo el tiempo recomendándoles y que, tomen muchos suplementos. Realmente no. O sea, la tiroides necesita muy poquito para trabajar. Algunos nutrientes que ya dijimos, vitamina D, hierro, el selenio, el zinc, también es muy bueno para la función tiroidea. Entonces, hacer cosas estratégicas, bien guiadas y de preferencia, pues sí, ¿no? Que te lo haga algún Con un especialista especialista. para que no pierdas ni tiempo, dinero, Pero, ¿no? Y que sobre todo que sea algo que te puede, que te puede dañar. Entonces, que no te abrumes con la información. Si eres nuevo en esto, te acaban de diagnosticar, no te abrumes, no hagas cosas de más. La tiroides es, así como dijimos, muy susceptible, pero también los diagnósticos tiroideos son súper nobles. O sea, una tiroides que, aunque tenga un diagnóstico de hipo, la parte de la autoinmunidad, esa quizá es un poquito más latosa. Pero una tiroides bien regulada, a pesar del diagnóstico, son súper nobles y les va súper bien. O sea, no se preocupen, nada más hagan lo que les digan sus doctores y pues involúcrense, o sea, hagan lo que les toca a ustedes, porque no es nada más tomarte tu pastilla todos los días, regresen 6 meses y me vuelves a enseñar tu perfil tiroideo. Sin duda no, o sea, sí tenemos que hacer más nosotros, pero decirles eso, que en general es un diagnóstico que quien le sabe es fácil de llevar. Entonces, que no se preocupen y que nada más lo hagan bien. wow, sí. Que la verdad es que es qué padre escuchar eso, ¿no? Como, a ver, sí es complejo, sí te afecta en muchos aspectos de tu vida, pero también bien manejado, bien regulado, con un buen especialista, es fácil de llevar y se vive como una persona totalmente sana, Sí, inclusive teniendo este diagnóstico. Pau, sí, muchísimas definitivo. gracias por haber venido. Me encantó platicar contigo. Me encantó haber aprendido tanto de este tema que yo de verdad no tenía mucha idea. Entonces, de verdad, mil, mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? No, al contrario, pues muchas gracias a ti por invitarme a platicar sobre un tema que es, decíamos, importantísimo, que puedan saber un poquito más. Y yo me encuentro en Ciudad de México, doy consultas, también doy consultas en línea. Estoy en Instagram como dra.paulinagarnica. Ahí subo mucho contenido. No nada más veo trastornos tiroideos, sobre todo veo toda la parte sí hormonal, pero mucho enfocado hacia metabolismo. Entonces, algunos otros diagnósticos también los podemos abordar en la consulta, pero ahí pueden aprender también mucho más. Pueden mandarme sin un mensaje si les queda alguna duda ahí por mensaje directo en Instagram y con muchísimo gusto lo podemos revisar. Y pues bueno, espero que haya sido de beneficio para alguien esta conversación y muchas gracias por invitarme. Estoy segura. Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.